Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte del programa nos acompaña el diputado reelecto a la Asamblea Nacional, William Dávila, por el Circuito 3 del Estado Mérida. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Quisiera consultarle cuáles son las expectativas en materia económica que tiene la región, que usted representará o que volverá a representar en la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Bueno, mira, nosotros tenemos que darle mucho impulso, en el caso de Mérida como Estado, a tres áreas que son fundamentales. Una, la agricultura. Nosotros somos productores de hortalizas, ajo, flores, papa, tubérculos, etcétera. Y hoy día, la agricultura de puerto, esta economía de puerto que nos caracteriza en Venezuela, ha afectado a nuestros productores. Parte de ese discurso político que nosotros hemos tenido ha sido precisamente que se tiene que fortalecer, promover a los factores productivos nacionales, locales y regionales, si queremos ser competitivos de cara al ALBA, por ejemplo, para no decir el mundo entero, hasta de cara al ALBA o cara a Mercosur. Exacto. Si nosotros no tenemos suficiente capacidad para producir, ¿cómo vamos a competir si estamos trayendo cosas de Ecuador o de Honduras o de Brasil o de Uruguay? En segundo lugar, otro eje fundamental para el desarrollo de Mérida es el turismo. Y yo no sé por qué los gobiernos, incluso pasó en los tiempos de la democracia, ¿no? Y fundamentalmente en estos tiempos de este proyecto político, no se le ha dado al turismo la importancia que tiene para sustituir incluso en materia de divisas al petróleo. Si nosotros queremos desarrollar una economía que no sea rentista, ahí tenemos nosotros una actividad fundamental como es el turismo. Mérida tiene sus bellezas naturales, el teleférico hoy día, aunque no está en funcionamiento, lo tendrán que poner el próximo año. Es una infraestructura extraordinaria que genera mucho turismo. Tenemos nosotros una experiencia de hospitalidad, porque el merideño es hospitalario, sabemos tratar bien al turista. Ahí hay una hotel escuela que se fundó, el Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos, para promocionar lo que era la gerencia de la hospitalidad. En tercer lugar, la universidad. La universidad es un factor fundamental en la generación de conocimiento, obviamente, pero en generación de ingresos para la ciudad y para el Estado. Mérida es una ciudad con una universidad por dentro, decía Mariano Picón Sala. Y es verdad, la actividad que genera las remesas estudiantiles, las posadas, las pensiones estudiantiles, y nosotros podemos sacarle provecho a la cantidad de actividades que la universidad desarrolla en materia de cultura, en materia de ciencia, de investigación, de congresos científicos. Entonces, esas tres áreas potencializarían el desarrollo económico sustentable del Estado Mérida. Esas tres áreas hoy día están en un proceso de rezago. La universidad cercada no tiene presupuesto justo, nuestros agricultores y productores no tienen insumos, les cuesta conseguir esos insumos, y el turismo tiene un gravísimo problema hoy día en Mérida, que es la inseguridad. El turista vuelve a un sitio si no se lleva la mala experiencia de un hurto, de un robo, de un asalto en una buseta. No tenemos sino apenas 2 líneas aéreas, muy pocos vuelos. El aeropuerto Alberto Carnevali no está funcionando. ¿Se ha funcionado en forma intermitente? No, ahorita es un club. Es un club privado para la macolla del gobierno, para los contratistas del gobierno. Más nada, dejó de ser un aeropuerto, y que no me vengan con el cuento que como es un aeropuerto que está en la ciudad de Mérida es peligroso, porque el accidente que ahí se produjo hace unos cuantos años, de acuerdo con las grabaciones y las informaciones, fue más un error que porque el aeropuerto sea realmente muy peligroso, que impida de allí vuelos nacionales o incluso hasta vuelos internacionales. Ahora, quisiera además de esto, usted señala a Mérida como un polo de desarrollo muy importante para el país, porque no solamente por la caballerosidad, como se le es conocida a esta ciudad, la ciudad de los caballeros, quisiera además consultarle el tema del desarrollo agrario del país, agrícola del país. Es muy importante porque Mérida es uno de los grandes productores, o es uno de los grandes estados productores por el clima que tiene para la producción de mucho tipo de hortalizas, de tubérculos, de varias de estas cosas se producen allá, incluso el café. Así es. Es una zona muy importante para el tema del café. Bueno. Ahora, este desarrollo, ¿cómo está en este momento y cuáles serían las cosas que desde la Asamblea Nacional ustedes podrían impulsar para
específicamente atender y alentar a mayores producción interna, más hecho en Venezuela desde el Estado Mérida? Bueno, mira, uno de los proyectos de leyes que está dentro de la agenda legislativa nuestra justamente es una ley agroalimentaria, es decir, una ley de abastecimiento pleno, una ley que permita que el productor nuestro tenga el apoyo, el estímulo técnico, el estímulo crediticio, el estímulo de los insumos, sino que también tenga las posibilidades de la distribución de su producto, bien sea utilizando las realidades existentes de la distribución pública, o bien sea porque desde Mérida nosotros podemos exportar hacia las islas del Caribe. En una época se exportaban hortalizas desde Timote, por ejemplo, hacia el Caribe. Perfectamente eso lo podemos hacer. Nosotros podemos potencializar allí una economía productiva, sustentable y exportadora y no estar dependiendo de las importaciones. Fíjate, el estado de excepción a nosotros nos afecta porque entonces nuestra relación con el departamento del norte de Santander, que es una relación no solamente cultural o de comercios, etcétera, sino que también nosotros teníamos allí una relación turística y agrícola. Nosotros perfectamente podemos hacer convenio con las universidades, con los gobiernos de Mérida, Táchira, el Departamento del Norte de Santander, con las cámaras de comercio, con los productores agrícolas. No olvidemos que Colombia en ese sentido está mucho más desarrollada que nosotros los venezolanos en materia agrícola. Entonces, nosotros desde aquí, con una ley de esa naturaleza, potencializaríamos las capacidades productivas de las regiones, descentralizar esa capacidad productiva y el Estado tiene que estar al servicio de la producción. El Estado no puede estar al servicio de una ideología para trancar a los productores que no estén dentro de esa ideología. Por otra parte, nosotros tenemos que ver muy bien la aplicación del IVA, es decir, cómo afecta el IVA para la potencialización de nuestro producto y de los productores. El sistema impositivo agropecuario. Tenemos que ver el impacto tributario que están recibiendo nuestros productores cuando hoy día la capacidad de venta es muy limitada, la capacidad de colocación de nuestro producto es muy limitada. Los caficultores no tienen un precio, vamos a decirte, adecuado. No olvidemos que tanto Mérida como Táchira fueron unas economías que se sustentaron hace 100 años en la caficultura. Llegamos a ser sumamente poderosos. La caficultura andina, la caficultura tachirense, era de las que más se cotizaban en Europa. De manera pues de que sí tenemos potencialidades y hoy día, por el problema que tenemos con lo que era antes Agroisleña, después pasó a ser Agropatia, que es una de las cosas que habría que revisar. O sea, ¿qué pasó con esa estatización de Agroisleña para transformarla en Agropatia? ¿Qué pasó con los insumos? ¿A dónde están colocados esos insumos? ¿Qué pasó con el plan café? Exactamente, con el plan de la caficultura. El gobierno anunció días antes de las elecciones que iba a hacer un plan agrícola para el año 2016, en donde el 25% de la capacidad productiva del país en sorgo, en arroz y otros productos, tomates, etcétera, lo iba a poner en plena producción para desarrollar un 25% del plan. Pero eso fue una oferta electoral. Vamos a ponerlo ahora en práctica, vamos a analizar ese plan dentro del contexto de esta propuesta legislativa nuestra, dentro del espíritu de cooperación que la Constitución dice que deben de tener los poderes públicos, y vamos a ver entonces si ese plan es viable, dónde vienen los recursos, cómo lo vamos a financiar, de dónde vienen las divisas, si es necesario tener divisas. Usted ha planteado algo muy importante, y en materia económica es muy importante porque este país no solamente va a tener una asamblea que quizá está o es opositora a lo que es la línea de gobierno nacional, y está un gobierno que está allí y es legítimo y está en funciones. ¿Cómo van a hacer ustedes para, por la vía económica, estados como el Estado de Mérida, que tienen tanto que aportarle a la nación, para unir esfuerzos entre ambos? ¿Qué cosas pueden ustedes tomar de lo que ha sido la línea de gobierno de este actual que está en función con lo que ustedes plantean desde la Asamblea Nacional? ¿Cómo hacerlo? Porque está, por ejemplo, una ley de semillas, que se ha hablado que es una muy buena ley. No la han aprobado todavía. Exacto, por eso no se ha terminado de aprobar, pero se ha hablado de que es una buena ley, que puede aportar muchas cosas. Pero vemos situaciones como la que le ocurren al sector de papa, de la producción de papa, que dependen de la aprobación de unos recursos para poder tener la producción completa. Pero entonces se aprueban unos recursos para que un sector o una parte de ellos pueda adquirirlo y el otro sector no lo tiene. Al final vemos distorsiones de precios en los mercados. Hay una discusión sobre los transgénicos, por eso esa ley de semillas, ¿no? Y yo sí creo que entre más le demos nosotros fuerza a la producción nuestra y no tanto a los transgénicos que ha traído, problemas en muchas partes del mundo, yo creo que ahí hay un espíritu de cooperación. La Constitución habla que los poderes públicos tienen que cooperar y eso tiene que entenderlo el gobierno.
presidente Maduro tiene que entender que, bueno, que hay otra realidad política. La Asamblea Nacional no está en mayoría del gobierno, pues. En otros países hay gobiernos que gobiernan con minoría, pues. Ahora, ni la Asamblea va a sabotear, ni torpedear, vamos a cumplir. Por eso le pregunto, ¿qué pueden ustedes incorporar de lo que son las propuestas del Ejecutivo y qué creen ustedes que pueden alinearse o pueden conjugar? Concretamente, la Constitución nos da atribuciones a nosotros, el 182, 185, 186, a la Asamblea Nacional de cumplir una vastedad de actividades y de competencias que no nos quedaría tiempo para dedicarnos a otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que dedicarnos a rescatar esa dignidad de una Asamblea Nacional que ahora está en manos del pueblo. Y la Constitución habla de principios fundamentales como es la cooperación de los poderes públicos. El Poder Ejecutivo tiene que entender que si la Asamblea aprueba, por ejemplo, una ley de abastecimiento pleno, si nosotros vamos a investigar qué pasó con la distribución de productos, qué pasó con los pedevales, qué pasó con los mercales, dónde ha habido los puntos oscuros de las transacciones de importación, no tiene por qué molestarse. Tienen que cooperar entre ambos. Tienen que cooperar. Porque ni la Asamblea puede ser una traba, ni el Ejecutivo ni el gobierno puede ser. tampoco puede ponerse todo el día con un fusil. La función de todos es en función de la cooperación. O sea, nosotros vamos con el mejor espíritu. Bueno, nosotros lo soportamos. Yo soporté hasta un microfonazo que me tiraron en la cara. Y hasta el sol de hoy no sé quién fue el que me tiró el micrófono, porque los videos ni nos los entregaron. Entonces, si nosotros hemos soportado todas esas cosas... La economía del país necesita esta cooperación. Claro, es que democracia y economía va así. Democracia y parlamento va así. O sea, no puede haber democracia sin parlamento, no puede haber parlamento sin democracia, no puede haber una economía sustentable, libre, abierta, democrática, participativa, si no hay democracia. ¿Qué tipo de incentivos pondrían ustedes o consideran ustedes que deberían dialogar o debatir junto al Ejecutivo Nacional para reactivar el campo y la producción agrícola? Ver ese plan que ellos anunciaron, porque eso lo anunciaron con bombos y platillos hace 15 días. Y fue la ruta que marcó el presidente Maduro cuando dijo, este va a ser el plan agrícola. Lo que pasa es que está ideologizado. Porque están hablando incluso de un congreso. Pero hay cosas que rescatar desde allí. Bueno, vamos a verlo. Fíjate que están anunciando para el otro miércoles un congreso del pensamiento económico socialista. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Porque si tú me dices a mí de un proyecto económico socialista democrático, Noruega, Holanda, muchos países de Europa tienen proyectos socialistas, pero respetan la propiedad privada. Una de las cosas fundamentales en el campo es revisar la ley de tierra. Por ejemplo, la propiedad privada en el campo es fundamental. Y entonces aquí se desarrolló todo un proyecto y un esquema en donde tú eras propietario de todo y no eras dueño de nada. Y ese tipo de esquema en materia económica no funciona. O sea que nosotros tenemos en el campo que darle mucha fuerza a la propiedad privada, volver de nuevo a la propiedad privada. Nosotros tenemos que incorporar al campo cerca de 5 millones de hectáreas, que lo podemos incorporar para la producción. Nosotros tenemos que revisar todo ese conjunto de empresas que fueron estatizadas, de fincas en el sur del lago, plataneras que fueron destruidas. En la zona sur del lago es productora potencial de plátano. Ahí se inventó, cuando nacionalizaron o estatizaron o acabaron las fincas productoras de plátano. ¿Cuántas hectáreas expropiadas existen en Mérida? ¿Tiene la cifra? No, no tengo las cifras exactas, pero toda la zona sur del lago prácticamente está estatizada y expropiada. Pero sí te puedo decir que ahí anunciaron que iban a crear una empresa rusa, en donde la producción de plátanos a esas empresas rusas se las iban a dar para que se colocaran esos plátanos en Moscú. Bueno, pero es que todo eso es puro cuento. ¿Y el tema de la generación eléctrica, que es tan importante para el abastecimiento económico? Forma parte del mismo problema nacional. Aquí no ha habido mantenimiento para la generación eléctrica. Aquí en la democracia más de 25.000 megabytes se crearon. Aquí se ha gastado un dineral y no se ha llegado a esos 25 millones de megabytes. Bueno, de manera tal de que la generación, para terminar, la represa Uribante Caparo, tenemos que reactivarla. La represa Uribante Caparo está en la zona de los Andes y eso es generación eléctrica. Y es un proyecto muy importante, es uno de los proyectos más grandes en materia eléctrica que puede ayudar a generar tanto recurso eléctrico para lo que es la actividad industrial en el país. Así es. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Lamentablemente se nos ha terminado.